Buenos días, hermanos. Bueno, yo no voy a poner mi celular porque voy a poner mi cronómetro. Tiendo muchas veces a extenderme un poco en las prédicas. Bueno, no quiero asustarlos, pero eso es lo que dicen los hermanos. A veces nos dicen el Evangelio eterno, hablan, ¿no? Esas bromas que hacen. Eso fue el Evangelio eterno. Pero, hermanos, es un gusto estar aquí en el Centro Bíblico Trujillo. Siempre es hermoso compartir con ustedes. Gracias por la invitación a nuestros hermanos, los ancianos, a aquellos hermanos que están a cargo de la obra, y reciban saludos también del Centro Bíblico Rocafuerte. Han empezado una serie del profeta Daniel, y el hermano Pablo, el anciano del Centro Bíblico, ha traído la semana pasada una introducción. Pude escuchar la prédica suya. Y a mí me toca desde el capítulo 3 al capítulo 1, versículo 3 al 21, así que pueden ir abriendo sus Biblias. Ahora ya con la era digital me gusta usar la Biblia normal, tradicional, pero entenderán que por las letras tan pequeñas, mi vista a los 46 años, acabo de cumplir hace poco, ya se ha perdido. Entonces trato de copiar los versículos en esta tablet para que me sea más fácil también para mí leer y no esforzarme mucho, a pesar que traigo lentes. He tratado de respetar un poco el título que me dieron, lo que es dependencia de Dios. Quiero hablar acerca de Daniel. Daniel tiene que ver mucho con profecías. Ustedes han visto eso, hay mucha profecía en Daniel. Y aunque es importante, no hay que tener temor al tema de la profecía, porque si Dios no hubiera querido que nosotros sepamos acerca de eso, no nos hubiera revelado. Pero la Biblia en realidad, y quiero hablar desde este punto de vista, es la revelación de Dios. Dios se revela al hombre y nos muestra algunas de sus cualidades también. Entonces yo quiero verlo desde ese punto de vista, y quiero en esta mañana ver lo que es la dependencia de Dios, la dependencia del hombre. Es el título que me dieron. Voy a tratar de enfocarme en eso. Pero dependencia, hermanos, es el estado permanente de una persona que por diversas razones necesita la ayuda de otra para realizar cosas. Bueno, eso es lo que está en el diccionario. Bueno, en nuestro caso, nos conviene a nosotros depender de Dios para vivir en este mundo. Yo voy a tomar, para que aquellos que apuntan, sé que de repente no he traído diapositivas, pero para aquellos que apuntan voy a tomar solamente, voy a bosquejar mi tema en 3 partes nada más. Y voy a tomar los principales versículos. Voy a atreverme a tomar un versículo que el hermano también tomó la semana pasada, el versículo 2, versículo 9 y 17, que hay 3 palabras ahí para nosotros, verbos. El Señor entregó, dice al principio, el versículo 9 dice Dios puso, y la tercera es Dios dio, y ahí son 3 palabras en el original que son las mismas, y quiero hablar acerca de ello. Pero lo que queremos hablar en esta mañana es por qué a nosotros como cristianos nos conviene depender de Dios, ¿no? De eso quiero hablar. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra con respecto a Él, y por qué razón nos conviene depender de Él? Quiero que inclinen su rostro un momento. Si gusta, póngase de pie de repente para que suelte un poco los músculos, aunque he visto que hay bastante ejercicio aquí, ¿no? Entonces estamos parándonos y sentándonos, y eso es bueno también para de repente no dormirnos. Espero que en esta mañana podamos estar atentos a la palabra del Señor. Padre Santo, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por mis hermanos, por aquellos que han venido. Te pedimos que, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nos ayude, Señor, abra nuestros corazones para estar receptivos a tu palabra en esta mañana. Ayúdame, Señor, a que a través de mis labios salgan palabras que tú quieres que expreses, Señor, y no algo que de repente sea de mí mismo. Bendito Dios, enséñanos y ayúdanos a aplicar esta palabra a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, voy a tratar de leerlo desde el principio. La semana pasada tenía una introducción, pero quiero ver desde el principio. Dice, en el año 3, versículo 1, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese sitio significa que la cercó, cercaban todo y pues atacaron a Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, lo primero que tenemos que ver aquí es que Jerusalén ha sido tomada por los babilonios.
Nabucodonosor ha esclavizado a ese pueblo, al pueblo del Señor. Ahora, tú puedes ver que la situación es terrible, o sea, están esclavizados por un rey pagano, y si tú ves la historia, uno de los reyes más malvados que ha tenido el mundo en realidad. Y alguien puede decir, pues, como el salmista, ¿no? Cuando el Señor le dice, no mires la prosperidad del impío, podemos decir, ¿por qué el impío tiene que ganar? ¿No? ¿Por qué razón prospera el impío? Tengo un primo que es recontra pagano, un primo o un familiar que es un blasfemo y tiene muchas propiedades, le va bien en la vida. Y yo que soy un devoto siervo del Señor, alguien que le sirve, pues me va mal. ¿Cuál es la razón por la cual prospera la gente mala? ¿Por qué el mal tiene que ganar? Y si nosotros vemos un poco el contexto histórico, hermanos, así como hay gente que ha abandonado a Dios, tú lo puedes ver en los reyes de Israel, en las crónicas. Hay gente que ha abandonado a Dios y se ha ido tras los dioses, ha preferido los ídolos, ha dado el sacrificio a sus hijos y todo ello. También hay gente que es fiel a Dios. Pero como dice un dicho y la Biblia también, cuando llueve, bueno, ese es un dicho popular, todos se mojan. Y el mal le llega en realidad a todos. Son llevados cautivos a Babilonia. Y aquí menciona en el versículo 2 los utensilios de la casa de Dios, ¿no? Que son llevados a la casa del Dios de los babilonios. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que ver. Cuando hay una guerra en la Biblia, como en este caso, más que una guerra con tintes políticos, ¿no? Hay de fondo una guerra religiosa. Es mostrar quién o cuál es el Dios más poderoso. En este caso, los babilonios, aparentemente, ¿no? Según lo que vemos aquí, que son los que ganan, vamos a decir así, la guerra, están diciendo, mi Dios es más grande que tu Dios. O sea, Marduk, el Dios de los babilonios, es más grande que tu Dios, más poderoso. Hay una guerra religiosa. Si no, recordemos un poco la historia de Israel, cuando Dios los liberta de la esclavitud egipcia. Cada plaga, si ustedes han estudiado un poco del Génesis también, seguramente que sí, cada plaga que el Señor envía a Babilonia es una muestra del poder de Dios sobre Egipto, es una muestra del poder de Dios sobre precisamente el imperio egipcio, sobre sus dioses. Cada una de las plagas, de las ranas, de los piojos, de langostas y todo ello, es una muestra del poder del Dios todopoderoso. Y nosotros vemos aquí que estos utensilios o vasos sagrados, como dice ahí, son llevados al templo del Dios de los babilonios. Ahora yo pido que nos pongamos a pensar, ¿te imaginas a la gente de Judá pensando, hey, el Dios de los babilonios es más poderoso que nuestro Dios? Pero el versículo 2 dice claramente algo que debe llamarnos la atención. Y el Señor entregó, miren, en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y lo primero que quiero que veamos aquí, hermanos, es que nos conviene depender de Dios, o lo que Dios está mostrando aquí, es que Él tiene el control de todo. Dios es soberano. La soberanía a veces es mal usada, bueno, en estos tiempos al menos, ¿no? A veces se agranda tanto la soberanía de Dios que a veces distorsionamos los demás atributos de Él. Pero lo cierto es que Dios es soberano, a Dios no se le escapa nada de lo que sucede en el mundo. Y quien está poniendo en esta situación difícil a su pueblo es Dios mismo. Dios nos ha puesto en esa situación. Hace un momento un hermano hablaba, tocaba un versículo en el momento del agradecimiento, diciendo que a veces es necesario que pasemos por diferentes pruebas, ¿no? Es necesario eso. Y Dios está poniendo aquí en esta situación a su pueblo, pero lo hace con un propósito. El versículo 3 y 4, voy a ir leyendo los versículos conforme vaya desarrollando el tema, porque son bastantes versículos, es bastante extenso. Versículo 3 dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, esto es una profecía cumplida. El Señor le dijo a Israel
que si ellos quebrantaban el pacto, sus hijos iban a ser esclavos, iban a ser llevados esclavos cautivos a Babilonia, y esto es lo que pasa aquí. Iban a estar en el palacio del rey de Babilonia, y Dios está cumpliendo aquí lo que él había dicho también en su palabra. Pero nosotros vemos aquí cuáles son los valores del mundo, hermano. ¿Y a quién manda a traer el rey a través de Aspenaz? Miren, muchachos de buena posición social, de linaje real, que no tengan defectos físicos, belleza externa, eso es lo que vemos aquí, apariencia física, muchachos fornidos, guapos, ¿no? Eso es lo que vemos, y con un coeficiente intelectual alto, inteligentes. Y así es como valora el mundo. El mundo siempre ve lo externo, cataloga a la persona por su origen, o sea, de dónde viene, ¿no? Si es, como le digo, guapo, alto, ¿no? Fornido, mira su currículum. Así nos valora el mundo. Y esto es algo, hermanos, que no debería pasar entre cristianos. Cuando Samuel, ya Saúl es desechado por haber desobedecido al Señor, Samuel va a escoger un rey entre los hijos de Isaí. ¿Recuerdan ese episodio? Y al primero que ve llegar es a Eliab. Y Samuel dice, este debe ser alto como Saúl. Saúl era un hombre alto, seguramente bien guapo, bien parecido, ¿no? Imagínate, vio llegar a Eliab y dijo, este debe ser. Y el Señor le dijo, hey, no mires. ¿Cómo le dijo? Lo grande de su estatura, su apariencia externa, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El Señor mira el corazón. Eso le dijo. Y eso pasa normalmente, o podemos caer en ese error. Santiago a la iglesia también le habla y le dice, miren, muchas veces cuando nosotros o ustedes, bueno, Santiago está diciendo eso, ¿no? Pero es un mensaje para nosotros. Ven llegar a un hombre, ahí dice, ay, caramba, ese hombre parece que viene de Europa, ¿no? Le dice, ven, pasa y siéntate en la primera silla, y le acomodan una silla. Pero si ven llegar a un hermano que de repente no tiene una buena vestimenta, miran su ropa, bueno, esa ropa no es de marca, no le prestan atención. Me contaba una vez cierta persona, un señor que llegó a nuestra iglesia, era un empresario, y dijo que había ido a cierta congregación, no voy a decir el nombre, pero había ido a cierta congregación acá en Trujillo, y lo recibieron con los brazos abiertos, ¿no? En pase, ¿no? Y bueno, todo el protocolo que hacen en estos casos cuando alguien viene nuevo. Y le dijeron, ¿en qué trabaja? Lo primero que le preguntaron. Y él dijo, no tengo trabajo. Bueno, mentira, porque el Señor tiene una buena posición social. Después que le dijo eso, ya no lo llamaron más. O sea, ya no le tomaron en cuenta, ¿no? Y muchas veces pasa eso. Están viendo solamente de repente qué es lo que tienes, hermanos, o de dónde venimos. Esto tiene que ver con nuestra mentalidad, la mentalidad de cada cristiano, y cómo muchas veces el mundo ha afectado nuestra mente. Nos hemos dejado amoldar por cómo valora el mundo a los demás, y eso es lo que busca este sistema pagano, el sistema mundano, hacernos olvidar quiénes somos y quién es nuestro Dios. Y eso es lo que vemos aquí, lo que quieren hacer con estos personajes que vamos a ver más adelante, que seguramente ustedes ya conocen. Versículo 4 dice, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los cateos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, y aquí están los nombres de estos personajes, porque habían muchos más que habían sido llevados cautivos, pero la Biblia rescata a 4 personajes principales. Primero Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora miren,
Les hablo de esto, del cambio de mentalidad que muchas veces, o cómo el mundo amolda nuestra mente, trata de moldar, de cambiar nuestra mentalidad, porque eso es lo que quería hacer el rey a estos muchachos. Miren, el rey les ofrece cosas que no son malas, ¿ok? Educación, sustento diario, o sea, la comida, ¿sí? Pero aquí hay algo más de fondo, hermanos. Miren, primero lo que vemos es que les quieren enseñar a dominar el idioma. Saben que el hecho de aprender inglés te abre las puertas, ¿no? ¿Sí? Eso dicen, el inglés abre las puertas y es bueno aprender de repente esos idiomas. Bueno, yo no sé hablar más que ni siquiera sé pronunciar nada poco del inglés y de verdad que es necesario aprender eso. Pero este idioma que se les quiere enseñar a ellos significaría para estos jóvenes estar en los primeros o en los mejores puestos del imperio a cambio de sustento. Y ahí hay una palabrita, dice, le señaló el rey, le señaló, ¿no? El rey para ración para cada día, o sea, que comieran de su comida y al cabo de 3 años se presentasen delante de él. O sea, nos habla de que el rey no solo quería que olvidaran sus raíces, no solo quería que olvidaran su religión y a su Dios, sino que además, esta es la palabra para señaló, que entiendan que dependían totalmente de él. Miren lo que yo les puedo dar, le dice el rey, si tú me sirves. Te puedo dar educación, trabajo, comida y sustento. Y es evidente que había, como les digo, varios jóvenes con estas características que ellos buscaban, pero estos 4 personajes tienen, y hay algo que llama la atención ahí, sus nombres. Voy a decirlo así. Daniel significa Dios es mi juez. Se le cambia a Belsasar, que es Bel protege al rey, es el nombre de un dios babilónico, Bel. Ananías, la gracia del Señor, ¿no? O el Señor es clemente. Sadrach, se le cambia a Sadrach, mandato de Acu, que es otro dios babilónico. Misael, ¿quién es como el Señor? Y se le cambia a Mesad. ¿Quién es lo que Acu es? Es el mismo dios babilónico, Acu. Y Azarías, Dios es mi ayudador. Se le cambia a Abed-Nego o siervo de Nego, que es un dios también babilónico. Y todos estos nombres que ven ahí son con referencia a sus dioses, ¿ya? Pero hay algo que de repente quiero hablar aquí. El cambio de nombre en la Biblia significa cambio de soberanía. Cuando hay un cambio de nombre en la Biblia, siempre hay un cambio de soberanía. Si tú ves a Abraham, el Señor le llamó Abraham. A Jacob le llamó a Israel, o sea, el príncipe de Dios o el que lucha con Dios. ¿Dios pone nombre a su creación o no? Porque la gobierna. ¿Crees eso? Claro que Dios gobierna su creación. ¿Quién puso nombre a los animales? Adán, y el Señor le dijo que el hombre debe señorear sobre la creación. Ahora, miren esto. Hay que ponernos a pensar en todo lo que estos muchachos hubiesen podido conseguir. El sistema babilónico quería que olvidaran a su Dios, que dejaran de depender de él y que se subordinaran al imperio babilónico. Que ellos digan, Nabucodonosor, tú eres mi Señor. Hermanos, no quiero que suene mal lo que voy a decir, pero el sistema del mundo hace lo mismo el día de hoy. Y no quiero que suene mal porque aquí hay un colegio cristiano. Y gloria al Señor por los colegios cristianos. Pero si nosotros vemos el sistema, lo que quiere el mundo, nosotros tenemos un sistema educativo que esclaviza. No digo que sea malo el estudio, porque vamos a ver que Daniel y sus amigos aceptan la educación en Babilonia, ¿sí? Pero lastimosamente la gente invierte todo su esfuerzo, todo su tiempo, todo su dinero. Miren, lo voy a decir así. Desde que el niño nace, los padres, en lugar de cumplir el rol que Dios le ha encomendado a cada uno, padre y madre en el hogar, está buscando dónde dejar al hijo, ¿no? Disculpe que suene mal, pero es la realidad. Desde pequeñito ya estamos buscando una guardería donde dejarles. Entiendo que a veces hay necesidades y entiendo eso. Miren, Dios va a suplir para nuestras necesidades, no para nuestros caprichos. Pero estamos buscando eso. Conozco amigos, miren, sales del colegio, y les voy a decir por qué les dije conozco amigos. Sales del colegio y tienes que entrar inmediatamente a la universidad, a prepararte en una academia. Y a la universidad rápidamente. Tengo amigos que ya tienen como 70 años
y aún no se jubilan, dicen, bueno, tengo que hacer mi diplomado, mi maestría, mi doctorado, y se la pasan de estudio en estudio. No digo, hermanos, que esté mal. Lo malo es dejar al Señor por estas cosas. Es comenzar a priorizar estas cosas, las cosas del sistema, las cosas que el mundo ofrece, antes de servir al Señor. Estás bien sirviendo al Señor en la iglesia, pero vienen otras metas o objetivos que te has trazado tú de repente, ni siquiera es la voluntad de Dios en la vida, y terminamos abandonando al Señor. Ese es el lema del mundo. El mundo, a través de la educación, ¿qué es lo que dice? Estudia en tal universidad. El lema es que los jóvenes dominen el mundo. ¿Sí o no? El lema del mundo es: tú eres el arquitecto de tu destino. Es el engaño de la nueva era, el engaño de Satanás. Tú eres el arquitecto, o sea, de tu propio destino, nadie más, tú mismo lo construyes. Es la misma palabra que estaba en el Edén. Mira, piensa en realidades y vas a construir, ¿no? Piensa, o sea, mejor dicho, medita en algo. Yo voy a conseguir eso. Medítalo siempre, repítelo, y vas a hacer que esa realidad se forme. Es lo mismo que le dijo Satanás a los primeros padres. Tú serás como Dios. Es el mismo mensaje el día de hoy, hermanos. Y sutilmente, en cosas que parecen buenas, el sistema busca alejarnos del Señor. Y algo que yo veo aquí, hermanos, y a manera de consejo, es que los padres de estos muchachos eran hombres y mujeres piadosos, con temor a Dios, y los digo por los nombres que estos jóvenes tienen. Nuestros hijos irán a universidades donde los profesores, muchos de ellos son ateos. Y es bueno educarlos en la palabra del Señor. El Señor dijo en Deuteronomio, un mandato para el pueblo de Israel: tú vas a enseñar estas cosas a tus hijos, las vas a repetir. Que nuestros consejos, hermanos, siempre estén basados en la palabra de Dios. Pero para poder aconsejar a nuestros hijos, para poder educarlos en la palabra, somos nosotros los que tenemos que alimentarnos de ella. Somos nosotros los primeros que somos llamados a alimentarnos de la palabra del Señor. Debemos cimentar a nuestros hijos en la palabra, que sean hombres de convicciones y que sepan que aunque el mundo quiere esclavizarlos, amoldarlos, ¿no? Que aunque el mundo quiere crear jóvenes a imagen y semejanza de este mundo pagano, nuestros hijos están llamados a reflejar la gloria de Dios, a reflejar la imagen de Cristo. La Biblia dice que Dios ha hecho uno, eso dice en Malaquías, Dios ha hecho uno, hombre y mujer uno, porque buscaba una descendencia para Él. Y tristemente, si nosotros vemos aquí, aunque no lo dicen, muchos de estos jóvenes aceptaron el ofrecimiento del rey. Y no se sabe nada de ellos, absolutamente nada, ni cómo se llamaban. Pero Daniel nos da el ejemplo de lo que debemos hacer ante los ofrecimientos del mundo. Dice, Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esto nos habla de Daniel como un hombre de convicciones. Un hombre de convicciones. Bueno, un joven, porque lo más probable es que haya tenido un promedio de 15 años. Un jovencito de convicciones. Yo recuerdo muy bien a mi padre, cuando yo tenía más o menos, estoy hablando de esos 8 años. Mi padre era un hombre que tenía un carácter fuerte, ¿okay? Y le pregunté algo con respecto, había tenido una pequeña discusión con algún familiar. Y le pregunté, no recuerdo bien la conversación, solo recuerdo esta frase de él. Me miró, me paró en la calle y me volteó y me dijo, mírame, escúchame bien. Y que nunca se te olvide esto, ¿sí? Nunca se te olvide esto. Nunca vendas tu conciencia por un plato de lentejas. Es algo que nunca se me olvidó. Nunca vendas tus convicciones, así te ofrezcan el oro y el moro. Y esto es lo que hizo Daniel. Daniel no rechaza el cambio de nombre, pero no iba a permitir que le cambien la mentalidad, sus convicciones. No rechaza la educación, pero vemos aquí que sí rechaza la comida. Él no acepta ni la carne ni el vino. Algunos dicen, y hay diversas interpretaciones con respecto a esto, que los judíos tenían prohibido ciertas comidas. ¿Recuerdan eso? Bueno, pero no dice nada la Torah con respecto a la carne y el vino, más que el hecho de no tomar, pues, o no embriagarse, porque algunos dicen, pero es que Daniel no podía comer este tipo de comida ni tampoco tomar vino. Pero si ustedes ven en el capítulo 10, que seguramente, bueno, estoy seguro que un hermano va a llevar, Daniel en el capítulo 10 dice que él por 3 semanas no probó ni carne, ni cosa pesada, ni vino, ni se echó ungüentos, hasta que pasaron esas 3 semanas.
O sea, luego de eso sí comió lo que le ofrecían en Babilonia, pero quiero que entiendan esto porque es importante. Tenemos que recordar también que las comidas de aquel tiempo primero eran ofrecidas en sacrificio a los dioses, ¿no?, de esas culturas, y luego era repartida entre los comensales. Es cierto, pero aquí hay algo más profundo, hermanos. Esto es lo que yo veo. Si ellos hubieran aceptado la comida del rey, eso hubiera demostrado su lealtad a Nabucodonosor. Si ustedes se han puesto a pensar, la otra vez estaba estudiando algunas cosas y decía a mi esposa, ¿te has dado cuenta que siempre la comunión de los hermanos es alrededor de una mesa? Y más en Perú, ¿no?, que se come riquísimo y están de hambre seguro algunos, pero se come bien y siempre es alrededor de una mesa. Eso es lo que pasa, ¿no? En este caso, ellos no se sentaban con el rey a la mesa, pero el aceptar la comida era una muestra de dependencia, de asociación, de comunión. Por eso, si ustedes van al Nuevo Testamento, Pablo dice, no pueden participar, no pueden tener comunión de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque lo que hemos hecho aquí, que es un distintivo de las asambleas de hermanos, ¿no?, lo que hemos hecho aquí hace un momento, participar de estos elementos del pan y de la copa, habla de nuestra comunión. Por eso tenemos que tener un mismo sentir. ¿Dice la Biblia eso? Debemos tener un mismo pensamiento. No puede haber, aunque hay ciertas discrepancias, no puede haber rencor en nuestro corazón. No podemos estar divididos, no podemos estar peleados. Si tú tienes algo contra tu hermano, dice el Señor, primero ve y arréglate con él. No podemos. Entonces, es importante entender esto. Daniel está rechazando la lealtad al rey. Tremper Blochman, un erudito, dice, al rechazar la comida, Daniel estaba diciendo quién lo sustentaba. O sea, estaba diciendo quién era su rey. Daniel sabía que a pesar de la situación en la que se encontraba, Dios todavía tenía el control de la misma, porque él confiaba en el poder de Dios, en su soberanía sobre lo que pasa en el mundo. Hermanos, ¿vivimos en un clima de violencia, sí o no? La maldad está en aumento. Nuestro país, la ciudad de la eterna primavera, ahora dicen la ciudad de la eterna balacera, ¿no? Hay extorsiones por todos lados, sicariato. Te voy a hacer una pregunta. ¿Confiamos en que Dios tiene el control de la situación? Amén. ¿O creemos que ya se le fue de las manos? Dios tiene el control de todo, así que nos conviene estar de su lado. 9 y 10 dice, y puso, es la misma palabrita que entregó el original, aunque quizá tiene algunas variantes ahí. Puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y aquí quería poner algo, no encontraba la palabra exacta, pero debemos confiar en el Señor porque Él es fiel guardador. Él nos protege, nos cuida. Dios es fiel, está dispuesto a cuidarnos. El salmista dijo en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Lo sabe de memoria, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. Hermanos, Dios es fiel guardador. Tú puedes contratar un vigilante para tu empresa, para tu casa. De repente vienen delincuentes armados o lo encuentran dormido y tu empresa ya fue. Pero Dios no duerme. Dios nos guarda, es fiel vigilante. Daniel determina no contaminarse con la comida del rey y le ruega al eunuco aquí que por favor no le obligue a comer de la comida del rey, ¿no? Y vemos ahí que Dios hace caer en gracia a Daniel con el jefe de los eunucos. Es Dios quien está cuidando de Daniel. Es Dios quien hace caer en gracia, al igual que recuerdan a José. Dicen que Daniel y José son dos joyas de la Biblia. Hace un momento venía escuchando en el carro, venía justamente el capítulo 10 de Daniel y la traducción de la nueva traducción viviente dice,
Daniel, tú eres muy precioso para Dios. ¡Wow! ¿No? Daniel es precioso para Dios, pero Daniel, al igual que con Dios, al igual que con Daniel también estuvo con José, bueno, al igual que con José también estuvo con Daniel. Ahora, igual aquí hay una situación muy difícil, ¿no? Nosotros vemos aquí que este rechazo, hermanos, a la comida del rey no era nada fácil para ninguna de las partes. El temor del eunuco se entiende, porque dice ahí que si el rey se enteraba, al verlos más pálidos que los demás, los iba a matar. Y esta negativa también podía acabar con la vida de Daniel y sus amigos. Ahora, nosotros vemos que Daniel es astuto y al ver la negativa de este hombre por su temor, acude al jefe de los eunucos, a Melzar. Dice el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Ahora, miren la astucia de Daniel. La Biblia dice que nosotros debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. El mismo Señor Jesús dice eso en Mateo 10. ¿No? Ahora, no está hablando de la astucia de la serpiente antigua. Está hablando de que debemos ser prudentes. Debemos ver el escenario y ser prudentes. Miren, les cuento una experiencia en cierta ocasión, hace muchos años. Siempre digo la experiencia esta porque yo taxiaba un tiempo, hace muchos años, ¿ya? Y eso me ha dado oportunidad de hablar con mucha gente. Me gustaba eso, ¿no? Y una señora, recuerdo que una vez subió, me escuchó con cierta canción y comenzamos y me dijo... es una canción religiosa. Sí, le digo, nada más le dije eso, ¿no? Y ya no recuerdo qué pregunta, dice bien, pero total que la señora comenzó a atacar a los evangélicos, ¿no? Y dijo, sí, esos evangélicos y tal, y no se imaginan la cantidad de insultos. Y esos pastores, dijo, ¿no? Esos pastores que paran con las hermanas y ahí son uno, bueno, y tal, por cual. Yo esperé. A veces tendemos a hacer, ¿qué está diciendo? ¿Por qué dice eso si no somos así? No, esperé. Ok, y son ladrones, dijo encima, ¿no? Que se roban los días por red y todo eso. La gente tiende así. Te voy a decir algo, le dije. Mi padre era pastor, pero la única persona con la que estuvo era mi madre. Y se miró la señora así y dice, este es evangélico, ya la regué. No, hoy me cobra más. Y le dije, no puede poner a todos en el mismo saco. Pero le doy la razón. Hay muchos que han hecho quedar mal el evangelio. Y estoy con usted en eso, ¿no? Lo cierto es que hablarle de esa manera, tratar de calmar la situación y darle de alguna manera la razón, me permitió hablarle del evangelio. Y la señora bajó con otra actitud y dijo, ¿sabe qué le agradezco? Que me he explicado esto claramente. No lo he visto así, pero le prometo que voy a leer mi Biblia. Eso es lo que yo le aconsejé, porque bueno, el tiempo no da para más también. Voy a leer mi Biblia. Pero a veces debemos tener tino para hablar, ser cautos. Daniel es astuto, es sabio y dice, él no se va con prepotencia, si ustedes ven ahí. Él va con sabiduría, sabiendo cuál es su posición, sabiendo dónde estaba él, pero confiando en que su petición tenía que ver con sus convicciones hacia Dios. Lo cierto es que Melzar accede a la petición y hace la prueba 10 días y dice que el rostro de ellos era más robusto que de aquellos que comían la comida del rey. Aquí hay una enseñanza, la dieta vegetariana es mucho mejor. No está hablando de eso. Yo no soy un experto en comidas, hermanos. Algunos dicen que la dieta vegetariana es mejor, pero lo cierto es que el cuerpo necesita también de proteínas como la carne, que es rica en la carne, ¿verdad? No, igual la que vende Víctor, dice, ¿no? Carne extra. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, esta gente era experta en comida. Y sabían lo que podía pasar si les daban solo legumbres y agua, porque habían visto por experiencias lo que pasaba si solo le daban este tipo de comida a Daniel y sus amigos. Pero
Así como es Dios quien hace caer en gracia a Daniel, es Dios quien mueve el corazón de estos personajes a cargo de los jóvenes hebreos. Es Dios quien está cuidando la salud de estos muchachos. Hermanos, yo no sé si tú ves aquí esto, pero es un milagro de Dios. Esto es un milagro. Y es un recordatorio para nosotros, para recordar a quién le debemos lealtad, fidelidad, de quién debemos depender siempre. Debemos depender siempre de Dios porque Él es fiel. Dios es fiel. ¿Recuerdan a Pablo cuando enseñó acerca de lo que en 1 Corintios, lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando muchos tentaron al Señor? Pablo dijo que lo que se escribió para nuestra enseñanza, pero no solo de las cosas malas para que nosotros no nos volvamos a repetir. Él habló también en algún momento, y la Biblia habla de las cosas buenas que Dios hizo con su pueblo. Dios liberó al pueblo de la esclavitud egipcia, a Israel de la esclavitud egipcia, con mano poderosa, con brazo fuerte, dice la Biblia. Hubo oscuridad en todo Egipto y solamente en la casa de los israelitas había luz. ¿Recuerdan eso? Los acompañó por el desierto, un desierto donde el sol es abrasador. ¿Se imaginan ahí toda la gente caminando en ese sol abrasador? Hubieran muerto, pero con aire acondicionado, una columna de nube, una sombra que los cubría. En la noche en ese desierto el frío es insoportable y el Señor en una columna de fuego los acompañaba, dice la Biblia, para abrigarles. A través de la palabra de Moisés dijo, háblale a la roca, y les dio agua. Ve a hablar a una roca a ver si sale agua, hermano. Sale agua, la gente te va a poner una camisa de fuerza, ¿estás loco? Pero Dios les dio agua de la roca. Pablo dice que la roca era Cristo, eso dice. Pero me sorprende que incluso el Señor en Deuteronomio 29:5 dice que los conduce por 40 años en el desierto. ¿Tú te imaginas 40 años en el desierto? Tú dices, wow, mis zapatillas, mis sandalias se van a desgastar. Estaban preocupados, ¿no habrá algún Ripley por ahí para comprar mis sandalias nuevas? No fue necesario eso. Porque dice el Señor que ni aún sus vestidos y sus sandalias se desgastaron. Y esto, hermano, nos hace ver que el Señor nos es fiel aún y hace milagros aún con cosas tangibles. Él puede obrar milagrosamente. Yo no sé, pero yo he visto muchas veces la mano de Dios o la fidelidad de Dios en mi vida. Yo no sé si te ha pasado, pero de repente en algún momento de necesidad económica, no lo sé, justo lo que necesitabas, Dios te lo puso a través de alguien. Esos son milagros tangibles, que los puedes palpar. Esa es la realidad. Quizá a través de un trabajo, de un adelanto, no lo sé. No es el destino, hermano, no es la casualidad, es Dios quien muestra su fidelidad. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¿De dónde viene mi socorro? Nuestro socorro viene del Señor, dijo el salmista. Pero muchas veces olvidamos lo que Jesús dijo. Busca primero mi reino y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas hablaba el Señor? Por el contexto. ¿De qué tienen cuidado? ¿Por qué se afanan las gentes, los paganos, dice el Señor? ¿Comida? ¿Vestido? ¿No? Un lugar donde vivir. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿has visto las aves del cielo? No tienen donde recoger comida, no tienen un granero, pero el Padre Celestial las alimenta. ¿Has visto los lirios del campo, la hermosura de ellos? Ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse como una de ellas. El Padre Celestial las viste. Eso le dijo el Señor a sus discípulos. Él está cuidando de los suyos. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra si no es por la voluntad del Padre. Y el Señor dijo, ustedes no valen más que muchos pajarillos. Somos sus hijos. ¿Quién hace crecer las plantas de este mundo? La ley, no sé de qué, que a veces se dice que son leyes que el Señor ha puesto, pero es Dios quien controla el universo. Mi Padre hasta ahora trabajo, dijo Jesús, y yo trabajo. Él sigue obrando, hermanos, en su creación, y Él sigue guardando y cuidando a sus hijos. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos provee, Él muestra su providencia y su provisión diariamente y hace milagros a diario, aunque nosotros no lo veamos. El solo hecho de estar aquí alabándole y respirando ya es un milagro por el cual nosotros deberíamos agradecer. El solo hecho de estar aquí, esa es la realidad. Dios nos ama. Busca primero mi reino y su perfecta justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
Y creo que por eso el Señor nos dejó elementos tangibles como el pan y la copa palpables, ¿no? Que podamos ver, por eso, porque somos rápidos por olvidar. Por eso Él dijo, hagan memoria de mí. No se olviden de lo que yo he hecho, voy a hacer por ustedes en la cruz del Calvario. El Señor ha muerto por nuestra vida, ha sacrificado su juventud, su vida por nosotros y nos dio vida eterna. El hermano Jorge leyó algo en su devocional. Dijo el salmista en un momento, no voy a dar al Señor cosas que no me cuesten. Olvidamos muchas veces. Me gusta algo que dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2 al 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él también será infiel. No, no dice eso. Él permanece fiel. Pero Pablo, te equivocaste aquí. Lo normal hubiera sido que diga, Él también es infiel. No, dice Pablo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que nos conviene depender de Dios porque Él es fiel con los suyos. 17 al 21, hermanos, y ya voy terminando. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento nuevamente ahí. Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y por último, hermano, nos conviene depender de Dios porque Él es un Dios bueno, Él es benefactor, ¿no? Acá vemos su benevolencia. Hay una frase popular nuestra que dice, tú estás en cierto lugar o has entrado ahí porque tienes un padrino. Un padrino es un benefactor. Miren lo que dice. Un padrino es una persona que efectúa un apadrinamiento. El apadrinamiento permite cooperar en la mejora de las condiciones de vida de un niño o niña de una población vulnerable, las de su familia y su entorno mediante proyectos o planes de desarrollo que beneficien a toda una comunidad. Todo lo que ha pasado a estos jóvenes es parte del proyecto o el plan de Dios. Dios los ha puesto en esta situación con un propósito. Él quiere exaltarlos, Él quiere lo mejor para ellos. Miren ahí, Dios les dio conocimiento en todo. Dice que no había, voy a cortar aquí, no había otros mejores que ellos, que Daniel y sus amigos. Llegaron a puestos de poder. Esto que estaban delante del rey significa que estaban como consejeros del rey. O sea, eran mejores que todos aquellos que sabían todas las ciencias de Babilonia. Astrólogos, magos, ustedes pueden ver ahí el contexto. Pero hermanos, ellos no confiaban en sus capacidades, mejor dicho. No se atribuían el éxito a ellos mismos. Cuando en el capítulo 2 ustedes ven que Nabucodonosor tiene un sueño y no puede descifrar, le pide a los astrólogos que ellos digan cuál es el sueño y que lo descifren, que lo interpreten. Nadie podía. Daniel viene y Daniel dice en Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hay un Dios en los cielos. Daniel no dijo, mira, yo te voy a revelar el sueño porque yo me quemé las pestañas para ser el mejor. No, Daniel le da la gloria a Dios. Eso es lo que estaban diciendo los hermanos al estar, cuando dieron agradecimiento. Creo que fue Nelson, no recuerdo otro hermano, que debemos glorificar a Dios, dar la gloria siempre a Dios. No, yo soy el gerente de la empresa por mi capacidad. No, hermano, tú estás de gerente o de jefe de tu trabajo, de tu empresa, porque Dios así lo quiere. Porque Él quiere eso. Yo soy el mejor en mi clase porque tengo un coeficiente intelectual alto. No, gracias Señor por hacerme tan guapo como ese uno. No, gracias Señor por darme la inteligencia, por darme sabiduría. Sí, ¿tú debes ser el mejor en tu clase? Claro que sí, debes ser el número 1, pero siempre dar la gloria al Señor. En tu trabajo tú debes ser el mejor. Como dice Pablo, no trabajar para el ojo humano. Se ve el jefe y bueno, me doy una siestita. No, tú estás trabajando para el Señor. Trabaja como para Él y no para los hombres. Pero siempre, hermanos,
siempre debemos dar el mérito al Señor. Siempre. Dios te ha dado habilidades, veo acá un grupo musical excelente, siempre debemos dar la gloria a Dios. Si nosotros comenzamos a dar la gloria al Señor, dar la honra a Él va a exaltar, dice la Biblia, cuando fuere el tiempo. Pablo en un momento comenzó a hablar de su apostolado y dijo: yo he hecho más que los apóstoles, he hecho más que todos ellos, y recordó y dijo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Lo tenemos todo, pero además nos bendice con cosas materiales. Tenemos a diario para comer. Quizá tienes propiedades, Dios te ha bendecido quizá con eso. Dice: no tengo propiedades, tengo una casa. Dios te ha bendecido. Dice: no tengo una casa, tengo un cuarto. Agradece al Señor por eso, porque hay gente que no tiene ni siquiera dónde vivir. Pero debería hacernos acordar de dónde viene nuestra provisión y nuestra ayuda. No es tu jefe el que te sustenta, no es tu trabajo el que te mantiene, es Dios a través de ello. Y debemos tener cuidado de no poner cualquier cosa, nuestros estudios, nuestro trabajo en primer lugar. Eso le dice el Señor al pueblo de Israel: cuando tú tengas casas que no edificaste, comiencen a crecer y a tener cosas que tú ni siquiera plantaste. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. Dios no se olvida de nosotros. Él no se olvidó de Daniel y sus amigos. Es más, el último versículo nos debe hacer reflexionar. Nabucodonosor y algunos reyes más pasaron. Eso lo van a ver a lo largo del libro. Pero Daniel permaneció, dice, en algún momento el Señor dice: tú vas a, le dice, hay un mensaje para él que le dice: tú vas a estar hasta el fin de los días. Y esa es la realidad, porque Daniel pudo ver a su pueblo quizá regresar del exilio. Eso es lo que vemos en la Biblia. El Señor te exaltó. Como dice ahí un versículo en Daniel, no recuerdo bien, pero dice que aquellos que enseñan la justicia brillarán como estrellas a perpetuidad. Eso es lo que nosotros debemos desear. Mis hermanos, acabo con esto. El sistema del mundo ha querido desaparecer al cristianismo, matando a los cristianos. Y eso es lo que pasa en muchas partes del mundo. Quizás aquí ¿no? Pero hay persecución en diferentes partes del mundo. La Biblia dice que a pesar de ello la iglesia siempre va a prevalecer, porque el Señor prometió: y las puertas del Hades podrían encontrar la iglesia de Cristo. Quizá aquí no está pasando eso, pero corremos el peligro de que tal vez, no queriendo matarnos físicamente, ¿no?, pero sí de manera sutil, el mundo quiere que olvidemos de quién dependemos. Quiere que olvidemos nuestra fe, ofreciéndonos cosas que parecen buenas, quizás, como la educación, consumismo, el trabajo, ¿no? Haciéndonos trabajar incluso muchos hasta los días domingos, cuando deberíamos estar alabando al Señor, y olvidamos de quién viene nuestra provisión. Muchas veces negamos al Señor por la lealtad hacia nuestros amigos, queriéndonos salir del entorno social, o quizás corriendo la misma carrera, como dice una de las cartas del Nuevo Testamento, corriendo la misma carrera que los incrédulos, o quizás con nuestra misma familia, para no desentonar ahí a veces del entorno, pero dejando de lado al Señor, olvidando que nuestra dependencia no está en lo que el mundo ofrece, que quizá parezca más atractivo, sino que debemos depender siempre de Dios, porque Él tiene el control de todo. Él es fiel con sus hijos, y aunque parezca que a veces las cosas van mal, Él sabe por qué las hace o por qué las permite en nuestra vida, porque siempre, escucha bien, siempre hay algo mejor para los hijos de Dios, porque Dios sigue siendo bueno. Póngase de pie un momento para orar. Padre Santo, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito Dios, te pedimos perdón, Señor, si muchas veces olvidamos quiénes somos, olvidamos de dónde tú nos has sacado. Señor, el sistema de este mundo nos quiere hacer olvidar nuestro origen, nuestras raíces. Pero, Señor, queremos ser hombres y mujeres con convicciones, que decidan, Señor, rechazar aquello que el mundo ofrece. El Señor Jesús nos da ejemplo, Señor, en el Nuevo Testamento, de cómo Él rechazó a través de la Escritura cuando el enemigo le dice:
Mira los reinos del mundo, mira sus riquezas, mira la gloria de ellos. Todo esto me ha sido dado a mí, y a quien quiero se la doy. Póstrate a mí. Y el Señor Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Pero a veces, Señor, con nuestra vida parece que nos inclináramos ante el enemigo, aceptando las cosas que Él ofrece y olvidándonos de tu obra cuando hay tanta necesidad en ella. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servirte, a recordar nuestras prioridades, a recordarte, Señor, a recordar de quién dependemos, de ese Dios soberano, de ese Dios fiel guardador del pacto, de ese Dios tan bueno, tan benefactor con nosotros. Bendice a mis hermanos del Centro Bíblico en el nombre de Jesús. Amén.